recuperar el texto para los orígenes y, cuidado, cuidado, vuelvo a utilizar los orígenes para dar otro aspecto del programa que no va a estar en Jaspers, que son las ramas o algunas ramas de la filosofía. Por lo tanto, van a acontecer dos cosas. Yo voy a explicar los orígenes de la filosofía, los 4 orígenes, pero al mismo tiempo voy a dar en algunos casos, cuando lo permita, algunas ramas de la filosofía. Bien, empezamos por el asombro. Asombro, admiración, maravilla, son temas, son vocablos sinónimos en este contexto y todos aluden a la conciencia de no saber. Hay en la admiración, en la maravilla, que no tiene que ver con la forma positiva con la que adjetivo algo. Por ejemplo, la película es una maravilla, el recital fue una maravilla. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la conciencia de no saber. Y los únicos que tenemos conciencia de no saber somos los hombres, los seres humanos. Por lo tanto, a medida que vaya dando los orígenes de la filosofía, también voy a estar aludiendo al hombre en relación al animal. Por lo tanto, tenemos 3 en marcha, 3 proyectos. Primero, decir qué dice Jaspers sobre cada uno de los orígenes. En segundo lugar, que los orígenes nos permitan ver algunas ramas de la filosofía. Y en tercer lugar, que los orígenes nos permitan establecer la diferencia entre el hombre y el animal, sobre todo para dar algunos elementos de antropología filosófica, que es lo que quiero hacer. Entonces, aunque Jaspers se haya negado a hablar de temporalidad en el origen, no obstante él le otorga cierto entorno temporal al asombro y a la maravilla, y habla de Platón y de Aristóteles, que se admiraron por la vastedad del cosmos. Por la vastedad, la inconmensurabilidad. Voy a poner una palabra griega que va a ser útil ahí, tapanta. Y tapanta en griego significa todas las cosas. Por lo tanto, el primer asombro, la primera maravilla, aquello que primeramente despierta el impulso a filosofar, es el impacto que produce tapanta, que produce todas las cosas. Y este asombro nos lleva a pensar en una rama de la filosofía que es la metafísica, porque en última instancia
La metafísica es la pregunta por el ser. Y el primer interrogante es precisamente por la vastedad del ser, porque todas las cosas son. Entonces, el asombro, la maravilla, no solamente me distinguen del animal, que no se maravilla fundamentalmente porque no tiene conciencia de no saber. Los únicos que tenemos conciencia de no saber somos los seres humanos. Basta traer la emblemática frase de Sócrates, solo sé que no sé nada. Vale decir, somos los únicos que tenemos conciencia de esta precariedad en el conocimiento. No nos consta que el animal se pregunte por el ser, pero sí nos consta que nosotros somos capaces de preguntarnos por el ser de las cosas. Y ese es, sin ir más lejos, uno de los objetos de la filosofía, preguntarse por el ser de las cosas. No van a encontrar todas estas reflexiones en Jaspers. Estoy escribiendo como al pie de página del texto. El texto no trae más que lo que significa asombro, lo que significa admiración, lo que significa maravilla, que es lo mismo, en realidad alude a la conciencia de no saber y alude a Platón y Aristóteles. La derivación hacia la metafísica y la derivación hacia la distinción entre el hombre y el animal la estoy haciendo yo porque me interesa por temas a futuro que voy a dar. Bien, entonces, en la admiración, vamos a poner los 4 orígenes que todavía no los pusimos. Admiración, asombro o maravilla, ya sabemos que es lo mismo. La duda, las situaciones límites y la comunicación entre los hombres. Profe, ¿era comunicación o conmoción? No, querida, comunicación. Dale, gracias. Va a tener que ver con la conmoción de alguna manera, pero lo que dice Jaspers es comunicación entre los hombres. Bien, entonces, la duda es precisamente aquello que nos impulsa a filosofar, que nos mueve a filosofar. Vamos a tomar el equívoco de la compañera y vamos a decir que aquello que nos conmociona es lo que nos lleva a reflexionar. Aquello que tomamos como un núcleo de inquietud y que nos lleva a preguntarnos por ello. Bien, una vez que he satisfecho, dice Jaspers, mi asombro y he construido conocimiento, surge la inquietud de saber si ese conocimiento es verdadero. Entonces, aquí vuelve a tomar un horizonte temporal, toma la modernidad
toma una figura como la de Descartes para pensar en la duda cartesiana, un punto al que ustedes no han llegado todavía en los prácticos ni en los teóricos. Por lo tanto, yo no lo voy a explicar ahora porque no es momento, pero vamos a entenderlo de la siguiente manera. Yo me pregunto y respondo, me pregunto y respondo, me pregunto y respondo en torno al ser de las cosas, y hay un punto, fundamentalmente en el siglo XVII, con la modernidad filosófica, parte del XVI, y el XVII, donde voy a preguntar si eso que he construido es verdadero. Voy a preguntar por el criterio de verdad de lo conocido. Y para preguntar por ese criterio de verdad, voy a poner en duda los conocimientos construidos para ver, para discernir, para poder diferenciar cuáles son verdaderos de cuáles son falsos. Hasta allí, nada más, después lo van a entender holgadamente cuando lo vean en los prácticos y conmigo en el teórico. De todos modos, yo voy a hacer un desplazamiento de este concepto de duda. Esta duda a la que acabo de aludir abre paso a otra rama de la filosofía, que es la nociología. Y la nociología es la pregunta por el conocimiento. La pregunta por el conocimiento. ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? ¿Cuáles son los alcances del conocimiento? ¿Hasta dónde puedo conocer? ¿Qué puedo conocer? ¿Cómo conozco? De eso se encarga la nociología. Ahora, a partir de esto, que es lo que dice Jaspers, yo quiero pensar en otro tipo de duda. Quiero pensar en la duda existencial. No ya en una duda de carácter nociológica que valide o no la veracidad del conocimiento, sino quiero pensar en esa posibilidad que tenemos de dudar de nuestras certezas, de dudar de nuestras convicciones, de dudar de nuestros estilos de vida, de quedarnos en bolas, literalmente, desnudos antropológicamente para reinventarnos como sujetos. Esta duda no es indudablemente la duda nociológica. Esta duda no es indudablemente aquella que pregunta por el conocimiento. He trasladado, he desplazado el concepto de duda de Jaspers hacia otro andarivel. Y esto vuelve a diferenciarme del animal. La mosca morirá mosca, el león morirá león, pero yo puedo morir Juan, si así lo deseo y así me autopercibo. Para eso dudo de mi vieja percepción. A ese tipo de duda me estoy refiriendo cuando aludo a una duda existencial o a una duda antropológica.
Bien. La tercera situación límite a la que alude Jaspers el tercer origen, perdón, al cual alude Jaspers son las situaciones límites. Y las situaciones límites son aquellas situaciones constitutivas de lo humano, aquellas situaciones ineludibles aquellas situaciones que el hombre no elige, aquellas situaciones que se le imponen por su mera condición de hombre o de ser humano o de existente humano, como por ejemplo el dolor, la conciencia del dolor, el error, la conciencia del error, y sigo reafirmando la palabra conciencia, porque en esa palabra vuelve a estar la diferencia con el animal que quiero marcar. Y finalmente, la situación límite por excelencia, que es la conciencia de la muerte como situación límite. Somos los únicos que somos conscientes de nuestro ser finito, de nuestro ser temporal. Somos los únicos que percibimos la muerte y que podemos incluso adelantarla en un hecho voluntario, como puede llegar a ser el suicidio, un hecho de altísima inquietud antropológica. Un pensador existencialista que se llama Camus habla precisamente sobre el suicidio como un acto de la libertad del hombre. Entonces, salgo del texto. ¿Qué decía Jaspers? Esto, solo esto que acabo de decir, que eran, Pablo, decime qué querés decir con la posibilidad de las posibilidades. En realidad, cuando yo hablo de la diferencia, ¿sí? ¿Me querés decir algo? Bueno, parece que no Sí, se por ahí, puede. ahí está, ahí Ahora, creo que está el... ahí querido. Sí, creo que lo vi en un programa de Juan Pablo Feynman, creo que es el que tenía filosofía aquí ahora por la TV pública, Ajá. que era Heidegger, creo que decía que la muerte era la posibilidad de las posibilidades. Bien, en realidad la muerte es lo que me pone frente a la nada. La posibilidad, podríamos pensar la posibilidad de las posibilidades como una situación límite, porque esas posibilidades a las que vos estás aludiendo llevan un carácter de elección. Yo tengo que elegir entre las distintas posibilidades. Digamos que ese es el drama del hombre, tener que elegir entre posibilidades posibles, valga la redundancia. Y eso lo lleva, como no, a una situación límite, que es el de la elección, porque necesariamente quedará descartada otra de las posibilidades que tenía.
Si tuviera que hacer derivar una rama de la filosofía a partir de estas situaciones límites, entonces pondría que esa rama es la antropología filosófica. Y la antropología filosófica, ya tenemos la metafísica, ya tenemos la nociología, ahora tenemos la antropología filosófica, se pregunta fundamentalmente qué es el hombre. Porque estas situaciones límites solo se dan en el hombre. Podríamos decir que la muerte solo se da en el hombre, porque la conciencia de la finitud está emparentada con la conciencia de la temporalidad. Y el único que se percibe en un horizonte de tiempo es el hombre. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto, me alegro. Nos queda entonces el último de los orígenes de la filosofía, la comunicación entre los hombres. En primer lugar, Jaspers alude a que no se trata de una comunicación lingüística. No lo toma con el corriente concepto de comunicación como la habilidad discursiva de poder hablar, comunicarse con el otro. No es algo que tenga que ver con la teoría de los signos. Dice Jaspers que es una comunicación de corazón a corazón. Bien, vamos a ver qué quiere decir esto. El corazón, para Jaspers, es el núcleo íntimo de la persona. Aquello que me hace existente humano. Por lo tanto, una comunicación de corazón a corazón es una comunicación de existente humano a existente humano. Es la capacidad de reconocer al otro como un par antropológico. Vamos a ir poniendo algunas cosas. No se trata de una comunicación lingüística. Se trata de una comunicación de corazón a corazón. Se trata, en última instancia, dijimos, del reconocimiento del otro del par
antropológico. Porque el reconocimiento del par antropológico supone mi propio reconocimiento. En la mirada del otro me reconozco. En la presencia del otro me reconozco. Esto no tiene nada de almibarado, no tiene nada de romántico. Esto es de carácter ontológico. Esto tiene que ver con el ser. Yo reconozco mi ser por el ser de ustedes. Yo reconozco mi ser por la presencia del otro, así como el otro reconoce su ser por mi propia presencia. De allí que no puede entenderse al hombre en soledad. Siempre pensar en un hombre o en un existente humano es pensar en un vínculo con un tú o con un objeto, con un ello, en términos de otro autor que se llama Martin Buber, o del mismo Heidegger, del que hablaba Pablo, cuando Heidegger habla del ser con el otro. Cada uno se presenta, se reconoce como existente humano a partir de la experiencia del reconocimiento del otro. Y entonces vamos a pensar cuál es la rama de la filosofía que se desprende de esta cuestión, y esa rama tendrá que ver, a mi gusto, con la ética. Esta posibilidad de reconocer a mi par. La palabra ética deriva de una palabra griega ethos, que quiere decir modo de vida, manera de vivir, actitud de vida. De modo tal que la ética tiene que ver precisamente con eso que construyo desde esta lectura que estoy haciendo, no entendida como un sistema ético. Desde esta lectura que estoy trayendo de Jaspers, la ética tiene que ver con la construcción de un modelo de vida, de un modo de vivir, donde reconozco al otro como mi par. Bien. Bueno, mis queridos, vamos a hacer un breve recuento de lo que hicimos hoy, como una breve crónica. Profe, antes que una pregunta. ¿Y cuál sería aquí la diferencia entre el animal y el hombre? Que no puede elegir un modo de vida. Bien, gracias. Bien, León, no sé quién preguntó. Bien, porque Yo, Lionel. Lionel, sí,
porque al mismo tiempo estamos preparando distinciones entre el hombre y el animal. Así que, bien. Fuimos entonces a ver, a completar los distintos períodos de la periodización de la historia de la filosofía: el cosmogónico, el cosmológico, el antropológico, el sistemático y el eudaimonológico. Hemos dado algunas pinceladas de cada uno y sobre todo del primero y del segundo, porque luego lo vamos a retomar. Esos particularmente vamos a retomar porque voy a dar esos tres pensadores, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, que hoy escribí en el chat. Luego de eso fuimos a los orígenes de la filosofía, luego de haber visto que el comienzo era otra cosa y que el comienzo nos condujo a la periodización. Vimos en qué medida los orígenes, los 4 orígenes, nos condujeron también a otra cosa que no está presente en Jaspers, que fue las ramas de la filosofía. Y, como bien preguntó recién Leonel, estamos preparando la diferencia entre el hombre y el animal. Y en los 4 orígenes vimos que hay diferencias entre el hombre y el animal, fundamentalmente a partir de los procesos de conciencia propios del hombre. Vimos lo que es el asombro, vimos lo que es la duda, en qué sentido la duda tenía que ver con el asombro, porque luego de asombrarme y de construir conocimiento en torno a lo que me asombra, pongo en duda aquello que he construido. Esa era una duda radical, una duda metódica, una duda cartesiana, una duda nociológica, la duda de Descartes. Pero nosotros lo llevamos también a una duda existencial, que es esa capacidad de quedar en bolas y poder reconstruirnos como sujetos en otra cosa de lo que éramos. Las situaciones límites las nombramos en primer lugar como aquellas situaciones de las cuales no podemos desembarazarnos por nuestra propia condición de hombres: el dolor, el tal vez, el error y la muerte. Y aquí había una radical diferencia entre el hombre y el animal a partir de la posibilidad del hombre de saberse un ser para la muerte, como lo llama Heidegger, un ser para la muerte. La rama de la filosofía que se desprendía de estas situaciones límites era precisamente la antropología filosófica. Y finalmente fuimos al último de los orígenes, a la comunicación entre los hombres, que no era una comunicación lingüística, que no era una comunicación de intelecto a intelecto, sino que era una comunicación de corazón a corazón. Esto es
la posibilidad de reconocerme como persona gracias al reconocimiento del otro como persona. Y a mi criterio, lo que se desprende de esta posibilidad de reconocimiento del par antropológico, del hermano, del camarada, del vecino, del que padece, del otro en general, es la ética. Bien, ¿cómo anduvo la clase? ¿Se entendió? Sí, bien, profe. La ética también se puede llamar como un comportamiento, ¿no? Además de una actitud de vida. Como etos, como un comportamiento. Sí, etos. ¿Todo bien? Bueno, háganme acordar que el lunes que viene vamos a poner fecha del primer parcial. Pregúntenmelo que la voy a tener preparada. La tengo que aislar de la fecha de antigua para que no se me mezclen los parciales. Chau, queridos. Hasta Profe, el lunes que algo? viene. Chao, profe. ¿Hay que leer algo para la clase que viene o no? Sí, Scheller, Ah, Scheller, algo que tienen colgado, que es Max Scheller, donde vamos a seguir viendo las diferencias entre el hombre y el animal. Max Scheller. ¿Bien? Bueno, cuídense mucho, queridos. Hasta el lunes que gracias, viene. profe. Chao, Chao, profe, No, gracias. gracias a ustedes. Chau, Panchito.